me pasaba por la mente muchas cosas, pero nunca me pasó ser periodista. Yo digo que el periodismo me encontró a mí. Es que han sido tantas historias que cuando ustedes me preguntan así como que me cogen fuera de base, ¿no? Me acuerdo de haber entrevistado a Barack Obama. Ella era una mujer de gran visión y la visión que yo no tenía, el sueño que yo no tenía para mí, mi mamá lo tenía, pero estaba calladita la boca. Yo te admito que he sido una mujer bendecida, no una mujer con suerte. Una mujer bendecida. Yo estoy segura que cuando tú empezaste con este proyecto de rollo de mujer, a ti la gente se te rió en la cara, rodaron los ojos para arriba en la cabeza, cuchicheaban cuando ya tú te ibas. Y una cosa que siempre me recuerdo de uno de esos mentores que me dijo fue, siempre recuerda que es un privilegio contar la historia de otra persona. No se queden paralizados con el miedo y el temor y ese pensamiento de que hay que pedir permiso para hacer. No hay que pedir permiso. Exacto. Tú vas y después pide perdón. ¿Tú te rendiste? No, y aquí seguimos. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo mi querida Fer. Desde Washington, D.C. el día de hoy estamos súper honradas de tener este figurón de los medios de comunicación y también de la comunidad hispana. Hoy nos acompaña Lori Montenegro. Escuchen esto, trabajó como corresponsal nacional en Washington, D.C. por 22 años, cubriendo historias nacionales e internacionales. También en la Casa Blanca y el Capitolio ha sido nombrada, a ver si lo puedo pronunciar porque siempre se me cuatrapea, por la NHJ. Ajá, como la persona del año en el 2023, ¿verdad? Y ahora es Bureau Chief de la oficina de Telemundo en Washington, D.C. Bienvenida, Lori. Muchísimas gracias, saludos. ¡Ay, beso! Beso, abrazo, todo. Beso, abrazo. Oye, estoy honrada de estar aquí con ustedes, emocionada, sorprendida por la invitación. Cuando Fernanda mandó el mensaje, la persona que tuvo que dar el mensaje recibió el latigazo, pero dije, bueno, está bien, mira, me han hecho una invitación y lo correcto es aceptarlo. Estoy encantada con tu programa, lo he visto, o sea, me encanta la idea. Ese proyecto de empoderar a la mujer latina lo he visto en todos los capítulos, así que yo la felicito a ustedes dos. Gracias, Lori. Y esa es la intención, tener a alguien tan grande como tú que ha logrado tanto en los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, porque sigue siendo difícil para las mujeres. Han pasado muchos años, pero seguimos teniendo que tumbar barreras en este tipo de industria. Pero vamos a inspirar a nuestra audiencia con tu historia cubano-americana. Sí. Cuéntanos un poquito de esa Lori de 7 años. ¿Quién era? ¿En qué soñaba? ¿Qué hacía? ¡Traviesa! Fíjate que si era traviesa, que un día mi mamá me dijo, los niños hablan cuando las gallinas vean. Yo todavía no entiendo qué quiere decir eso, pero así de traviesa era. Ay, la niña de 17 años casi ni hablaba español. Ajá. Porque yo me crié en Miami. Y vivíamos en un barrio que era mayormente de afroamericanos, iba a Holy Redeemer Catholic School, y entonces pues no dominaba el español. Mis padres trabajaban muchas horas, entonces eran más las horas que yo pasaba con la babysitter de lo que pasaba con ellos. Pero todo eso cambió un día cuando mi padre se molesta con mi mamá y le dice, pero es increíble que yo tenga que usar un traductor para hablar conmigo. Pues ahí salió mi pobre mamá, Laura Montenegro, a buscar a ver a dónde ella me podía poner para que yo empezara a hablar más español. Y entonces terminé en una escuela católica que se llamaba Jesu Catholic School, es una iglesia histórica en el centro de Miami. Y entonces ahí llegaban los niños refugiados cubanos. Sí. Los ponían en esa escuela. Y ahí fue donde yo pues comienzo incluso a conectarme más con lo que es ser cubana y entender más mis raíces. Claro. Y ahí pues la Lori de 7 años, a cada rato llamaban a mi mamá, que esta niña habla mucho, que distrae a los demás. En español y en inglés ya. En español y en inglés ya. O sea, mi mamá estaba una mujer de una paciencia.
Oye, Lori, ¿y sabías tú o te interesaba desde ese entonces el periodismo, contar historias? ¿Con qué soñabas tú? Eso es interesante. Mira, yo pasé por muchas etapas. Me gustaba la criminología. Cuando era niña, yo creo que era el sueño de todas las niñas, no sé por qué, ser maestra, aunque yo creo que las mujeres todas somos maestras. Sí. Tenemos ese don, con nosotros nacemos con eso. Pensé ser policía, mi papá rápidamente canceló eso. Me pasaba por la mente muchas cosas, pero nunca me pasó ser periodista. Yo digo que el periodismo me encontró a mí. Y me eligió a mí. Yo no elegí el periodismo. Y te digo por qué. Mira, yo no pensaba ir a la universidad. Cosa que te puedo contar que nunca he hablado de eso, es que mi mamá trabajaba en la Universidad de Miami, en la cafetería, donde iban los deportistas. Entonces, como beneficio de eso, los hijos de los que trabajaban ahí podían ir a la piscina, podían ir al bowling alley a jugar boliche, porque la Universidad de Miami es un campus sumamente grande, podíamos usar la biblioteca, etcétera, ¿no? Y a pesar de rozar desde muy temprana edad, desde los 15, 14, 16 años de edad, con universitarios, a mí, yo no sé qué yo estaba pensando, la verdad que yo lo pienso eso ahora y digo, pero qué yo estaba pensando, nunca me pasa por la mente que yo podía ser uno de esos estudiantes. Deportista. Jamás, ni deportista, ni nada. O sea, no me pasó por la mente que yo podía ir a la universidad. Y cuando me graduó de high school, yo oía a todo el mundo hablando, ¿no? De que van a ir a la universidad. Pero yo sabía que mis padres no podían pagar la universidad. Y en una familia muy humilde. Y resulta que un día mi mamá se me aparece en la casa con unos documentos y me dice, mira, llena esos papeles. Y esos son Pell Grant. Yo no sé ni cómo esa señora aprendió del Pell Grant. Pero ella era una mujer de gran visión y la visión que yo no tenía, el sueño que yo no tenía para mí, y mamá lo tenía, pero estaba calladita la boca. Me dice, vas a ir a Miami-Dade Community College. Me montó en el bus, me llevó ella en el bus, aquí es donde usted se baja. Yo me bajé, entré en carrera, que voy a estudiar aquí. En high school, y aquí es donde viene el impacto de los maestros. Y porque yo digo que realmente todos podemos ser maestros, ¿no? Había una señora que se llamaba Stephanie Laures, que era una periodista de uno de los periódicos que había en Miami. En esa época no era solamente el Miami Herald, había otro diario. Y ella daba una clase de periodismo y yo tomé esa clase de periodismo. Y eso, bueno, más o menos me picó el interés, pero no era tampoco una cosa que me apasionaba. Cuando yo llego a la universidad, yo hice Team Marín de Dos Pingües. A ver, ¿cuál? Define mi vida. Exactamente, define mi vida y era con la criminología, ¿no? Ajá. Y cayó en periodismo. Ok. Mira, yo digo que Dios está en control. Sí. El Señor tenía trazado ese camino para mí y por ahí me fui y ahí empieza, pues, mi experiencia, ¿no? Con el periodismo y como ya veníamos hablando, en la radio. Justo antes ni siquiera de graduarme de el Miami-Dade Community College. Ya en la radio. Exactamente en la radio. Y ahí seguí para FIU, siempre trabajando en la radio hasta que llegó esa llamada para ir al canal 51 de Miami, que era la televisión. Y ahora me callo para que ustedes... No, es que estamos aprendiendo sin una historia Estoy así como que, totalmente. Lori, sigue. Quiero saber más. El chisme, por favor. Sí. Oye, Lori, ¿en ningún momento sentiste como ganas de decir, bueno, mejor hubiera escogido otra carrera, que te quisieras echar para atrás? No. ¿No? No, y de hecho a mí me han preguntado muchas veces, si tú no hubieses, si tú no estuvieras ahora de periodista, trabajando en lo que estás trabajando, ¿qué harías? Y yo me quedo así en blanco, porque no me puedo ahora imaginar haciendo otra cosa
que no sea comunicación. Una vez que lo probaste. Y es que estás diciendo lo que hoy en día todavía muchos latinos piensan y pensamos, Lori, que no podemos, que no pertenecemos, que no merecemos ir a la universidad. Inclusive a nuestra edad todavía, justo hablaba con Fer behind the scenes, especialmente, y yo admiro mucho a ciertas países, por ejemplo, venezolanos, cubanos, colombianos, hablamos de que tienen un poquito más de seguridad en muchas cosas. Yo te voy a hablar como mexicana, Lori. Pecamos de humildes, pecamos de que pensamos que la gente va a venir y nos va a decir, te mereces un aumento. Y no es cierto. No. O sea, Exacto. todavía mucha gente hoy piensa que no lo merece y no pertenece a una universidad. Y creo que piensan que hay veces que esa manera de pensar de que uno tiene que andar con la cabeza baja, agachada, de que no hagas, como decimos en inglés, don't rock the boat. O demasiado ruido, O sea, no hagas mucho ruido, Calladita. a tu trabajo, y la cuestión es durar ahí y no pedir. y no pedir. Pero es todo lo contrario. O sea, si tú estás haciendo tu trabajo y lo estás haciendo bien, ¿por qué no vas a negociar un mejor sueldo? ¿Por qué no vas a negociar mejor condiciones de trabajo, una promoción? Y algo que yo le admiro a estos muchachos que salen hoy día de la universidad, que tienen 20 y 30 años y que lo vimos durante el COVID, es que ya ellos entienden que ellos no tienen que durar en un sitio muchos años. Sí. Ellos, y que no tienen que tener una sola carrera. Ellos ahora, ay, el jefe, ¿tú no me quieres considerar? ¿Tú no me quieres dar una promoción? Levantan vuelo y se van. Y eso es una cosa que es admirable, porque levantar vuelo e irte es básicamente comenzar de nuevo. Sí. Estos jóvenes han demostrado que no hay ningún problema con empezar de nuevo. Y nosotros venimos, yo creo que todavía Fer y yo somos millennials, pero ya Sí. como que en la puntita, pero todavía traemos esa mentalidad de que nos casamos con una empresa, con un proyecto, y vamos a hablar específicamente de medios de comunicación, porque aquí todos venimos de medios de comunicación convencionales, pero las empresas no piensan en el momento de votarte, las empresas, eres un Sí, elemento más de parte Eres de la un número, empresa, ¿no? pero para uno te casas literalmente y eso muchas veces no te da las oportunidades que podrías tener. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los medios de tanto tiempo que has Mira, yo ejercido creo ahí? que también depende de la persona. O sea, hay personas que se conforman, ¿no? Yo te voy a hablar de de mi persona. Yo te admito que he sido una mujer bendecida, no una mujer con suerte, una mujer bendecida. Y he durado mucho tiempo en una empresa, pero sí salí, o sea, trabajé en 3 estaciones de radio diferentes, 2 en inglés, una en español, fui al Canal 51 de Miami, que es de Telemundo. Sí. De ahí me fui a California, trabajé en Univisión, regresé, no me gustaron los temblores de tierra que pues entonces regresé, y los temblores que nadie sentía, ¿eh? La gente me decía, eso no es nada. Bueno, yo me regreso, los huracanes avisan. Genial, por lo menos ellos avisan. Yo regreso para acá, trabajé para Voice of America, el proyecto, vuelvo a trabajar en Univisión y me vuelven y me llaman para trabajar en Telefondor Network. En ese momento era un proyecto que se llamaba Telenoticias. Entonces, sí he tenido esas experiencias de trabajar, ¿no? en otras empresas. Y yo creo que, mira, yo me pude haber muy bien quedado en Miami, Florida. Cómoda. Cómoda, Exacto. ahí en el Canal 51. Pero mi esposo, y aquí es donde está el gran factor, la pareja. Sí. Mi esposo y yo sí coincidíamos en una cosa. Y era que nosotros queríamos vivir en otro sitio fuera de Miami. Mi esposo es panameño, mi esposo no es cubano. Y él llegó de Panamá cuando tenía 19, 20 años de edad. Y habíamos decidido, bueno, queremos probar en otros sitios, a ver otras cosas, ¿no? ¿Y por qué no fuimos a California? Porque ahí vivía su hermano en San Diego. Bueno, ya lo probé, no me gustó, y regresé. Me encanta San Diego, pero no podía con ese fenómeno. Y me vengo a Washington. ¿Que yo iba a pensar que yo me iba a quedar en Washington todos estos años? No.
Y te digo, yo lo pienso ahora y yo creo que yo soy hija única de mis padres. Yo tengo 2 hermanas que están en Cuba, son mis hermanas, fueron del primer matrimonio de mi padre, quedó viudo, pues, conoce a mi mamá, ya mi hermana mayor tenía, creo que debía haber tenido 8 o 9 años de edad. Y yo pienso, ¿cómo se habrá sentido mi mamá de que su única hija viviera separada de ella? O sea, Claro. en otro estado. Sin embargo, mi mamá, te dije ya que era una mujer de gran visión, ¿verdad? Nunca se quedó, nunca me dijo nada. Cuando yo fui a ver a mi mamá y le dije, mira, hemos hecho planes y nos vamos a ir a California, creo que va a ser en 2 o 3 meses que nos vamos. Mi mamá, que yo me felicitó, le dijo, hija, abre puertas, ábrete camino. Claro. Y yo nunca pensé qué es lo que eso significaría para ella. ¿Tú sabes cuando empecé a pensar eso? Cuando se casa mi propia hija Exacto. y se va para Atlanta, Georgia. Ajá. Sí. Melissa. El sacrificio de madre de dejar ir, Claro. ¿verdad? Mm, Esa es mi baby. ya. Y tu orgullo. Y Sí, sí, sí. Ya. tengo un hijo varón, Omar, de hace también mucho tiempo, él está ahora en Nuevo México, pero las lágrimas, la emoción es de pensar que nunca supe ni sabré qué era lo que mi mamá vivió, Y vio en ti. Exactamente. pero me apoyó. Y ahí es a donde yo les digo, mi pareja, mi esposo, de ya casi 40 años en agosto, ese hombre ha tenido una paciencia increíble, compartió esa visión mía de ir a vivir a otro sitio y a ver otra cosa. Y cuando uno viaja, cuando tú vives en otro sitio, la mente se abre. Sí. Totalmente. El corazón siente, la intelectualidad se abre, Crece. se amplía y tú empiezas a hablar con otras personas Sí. y tú empiezas a decir, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? Te ponen esas semillitas de ideas en la cabeza y sabemos que el espíritu del hombre, del ser humano, es de sobrevivir, ¿no? Exacto. Lo vimos en COVID. Ya. ¿Cuánta gente no descubrieron talentos que por estar cómodos en un trabajo, o sea, y estar en la rutina, no se dieron cuenta que sabían pintar, que sabían cocinar, que pueden sembrar, que tienen manos para sembrar flores? O sea, tantas cosas que descubrieron, abrieron negocios, dejaron el trabajo y hoy son empresarias. Y eso es la mentalidad que siempre tenemos que tener. Y yo digo que la boca tiene poder. Y cuando tú abres esa boca, asegúrate, y eso es lo que yo trato de hacer, es edificar, impulsar, darle confianza, sea hombre o sea mujer, de que sí se puede, que tú sí puedes, tú puedes. No es siempre depender de que otro te esté dando palmaditas en la espalda. No se Exacto, trata de eso. Es que sí, vas a recibir muchos no. Yo estoy segura que cuando tú empezaste con este proyecto de rollo de mujer, a ti la gente se te rió en la cara, rodaron los ojos para arriba en la cabeza, cuchicheaban cuando ya tú te ibas. ¿Tú te rendiste? No, y aquí seguimos. Y ahí seguimos. Ajá. Entonces, así ha sido también para ti. Claro. Entonces, eso es lo que yo digo, que esas historias y por eso me encanta este programa, porque está contando esas historias Sí. para que la gente no se queden paralizados con el miedo y el temor y ese pensamiento de que hay que pedir permiso para hacer. No hay que pedir permiso. Tú vas y después pide perdón. Eso. Así es. Loris, quisiera preguntarte también de las mentorías. ¿Tuviste mentora? La importancia de tener una mentora para mí ha sido vital, de verdad. Es clave y creo que también es un deber de toda persona cuando tú llegas a cierta posición de compartir tus experiencias y dar apoyo moral. Yo tuve muy buenos mentores y mentoras y
Sabes que por Telemundo, entre Univisión y Telemundo, yo creo que he tenido como más de 80 interns. Wow. Oh, interns, sí. ¿Ok? Que sé a dónde están la mayoría de ellos, sé dónde están, hablo por lo menos una vez al año con muchos de ellos, que ya me quedo asombrada cuando se aparecen en la oficina y son mamás, y yo me quiero morir. ¿A dónde se fueron los años? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero que ya son padres de familia, hoy que son profesionales, que son luchadores. Muchos me dicen, usted no se acuerda, pero el día que me regañaste, o entonces tengo fama también de que yo regaño. No sé por qué, pero bueno, y te admiten y te dicen, usted me regañó y yo me sentí mal y me fui hasta enojada ese día. Pero hoy por hoy, gracias por ese regaño, porque pude lograr y entender cuando fui al próximo paso y al próximo lugar, pude manejar la situación y saber cómo comportarme y cómo hacer bien las cosas. Entonces, sí, tienes toda la razón. Mira, también tenemos que recordarlo. En inglés hay un dicho que dice, bueno, a mí me dijeron que ustedes hablan Aquí, inglés. En los dos, sí. Le entendemos los dos. Aquí bilingüe. Dice que we are all standing on the shoulders of someone else. Ya. Todos estamos paradas en los hombros de otras personas. Sí. Bueno, ya tú tienes que imaginarte. Tú quizás no te has dado cuenta, pero ya hay gente parada en tus hombros. Y hay personas paradas en tus hombros. ¿Cómo entonces no vamos a ser mentoras? ¿Por qué no vamos a tomar? Y ser mentora no es que tú vas a estar agarrada a la persona. No, babysitting. A lo mejor esa persona te llama un día y te pide un consejo, o a lo mejor no te dice nada. Simplemente quiere hablar. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué no hacerlo? Inclusive yo creo también, Lori, que muchas veces me tocó tener también un par de interns cuando trabajé en radio. Hoy esas niñas están haciendo un trabajo impresionante que si yo necesitara trabajo, ellas me darían trabajo. De esa relación tan bonita y de lo lejos que ellos pudieron llegar. Y también yo aprendí muchas cosas muy bonitas de ellas, porque a veces cuando estamos en la posición pensamos, ¿qué nos van a enseñar estos chamaquitos? Pero traen tantas cosas, todo lo nuevo, Ideas. Frescura. Frescura. Sí. Uno sí aprende de ellos y ellos de verdad a veces hasta te hacen mejor talento, mejor supervisor. No. O sea, porque uno aprende, ¿no? Porque tienden a ser muy honestos a veces y uno se queda así como de, okay. ¿Y qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con Exactamente. Bueno, eso me lo pudiste haber dicho, pero y me lo dices a mí, yo soy yo te lo voy a... Pero para la próxima, dilo mejor de esta manera, mamita. Acomódalo lo más bonito. Oye, Lori, con todos los años de experiencia que tienes, todos los que has hecho, nos estabas diciendo que te tocó cubrir el caso de Selena en Corpus Christi. ¿Cuál ha sido? A mí me gustaría que me des dos, porque tienes tan... Oye, yo quiero la colección, el top 10. El top 10. Daos el top 3 de historias más impactantes que te ha tocado cubrir, que tú digas, marcaron mi vida. Mira, te tengo que decir que la historia que más me ha impactado, y esa es fácil de decírtela, es el 9/11. Ok, ¿por qué el 9/11? Porque yo estaba en el puente cuando el avión impactó el Pentágono. Yo no vi el Pentágono después del impacto. Estábamos en el puente y yo venía a trabajar, venía porque habíamos visto en la mañana, mi compañero Pablo Gato en aquel entonces lo iban a mandar a Nueva York, yo iba para la oficina para transmitir, también ayudarlo a él a encaminarse y de pronto estamos ahí en la 395 yendo norte. Estábamos acostumbrados a oír los aviones, pero no los aviones viniendo en esa dirección y no tan cerca. Y de pronto yo miro a los otros carros, estábamos parados, el tránsito estaba parado. Y era una cosa como en cámara lenta, tú en ese avión. Y yo decía, le va a pegar. Y tú veías hasta que le pegó al Pentágono y esa bola naranja, eso a mí nunca se me va a olvidar y por mucho tiempo yo sentía sonidos fuertes, ¿no? Como de avión o de helicóptero y yo hacía así. Y hacía así.
o sea, Del trauma. del trauma, ¿no? Y para mí eso fue una cosa horrible porque en el incidente del Pentágono en ese avión iban unos niños. Y me ponía a pensar, esas familias que despidieron a esos seres humanos esa mañana y esa gente no regresó. Claro. O sea, y que además, ¿qué le estaba pasando a ellos por la mente? Esa es la morbidez, tú sabes, la curiosidad del ser humano. ¿Qué estarían pensando? Porque ellos tenían que saber que porque el avión iba a... Sí. Esos Entonces, últimos segundos. Ellos tenían que saber que algo estaba pasando. Sí. Entonces, eso a mí me marcó. ¿Por qué me marcó? Porque meses después, yo entrevisto a un señor que se quedó atrapado en el Pentágono y se quemó casi el 80% de su cuerpo. Hombre, le hicieron no sé cuántas operaciones, las manos casi nunca las iba a volver a perder. O sea, la historia de su esposa que desesperada lo estaba buscando, caminó desde el downtown de DC hasta el Pentágono, a veces se enteraba de algo porque las calles estaban cerradas, era todo aquello caos y un desastre. Y cuando yo entrevisto a este señor tenía todo el derecho de estar Enojado. enfurecido, Claro. enojado, ni una gota de resentimiento, ni de furor, ni de ira contra las personas que te efectuaron eso, nada. Él lo único que me dijo fue, Lori, yo lo que sé es que si yo estoy vivo es porque el Señor no ha terminado conmigo y yo algo tengo que hacer aquí en la tierra todavía. Cuando ese señor dijo eso, yo hice así, me puse un zipper en la boca y dije, de aquí en adelante, cuando a mí me pregunten cómo tú estás, bien, Bendecida. Sí. bendecida, agradecida, no tengo más nada que decir, porque una persona que haya sufrido eso que él sufrió, aquí uno le cae un poquito de agua caliente y ya tú sabes el ardor. Claro. Sí, este hombre perdió la piel, pegó las cejas, o sea, era una cosa. Y esa era su manera de pensar. Agradecido. Esa historia siempre Te impactó. me impactó. Ay, es que son tantas las historias. ¿Por qué ponen a uno en esta situaciones? Me acuerdo que estaba emocionadísima el día que entrevisté a los miembros de Maná en la Claro, también tenemos que sacar el grupo y que traemos Claro, de total. ¿Por qué crees que hacemos esto? Para entrevistar a alguien. ¿No crees que ¿Qué caballeros son esos señores? ¡Wow! Me acuerdo de Arturo Sandoval, también el gran trompetista cubano-americano. O sea, es que han sido tantas historias que cuando ustedes me preguntan así como que me cogen fuera de base, ¿no? Me acuerdo de haber entrevistado a Barack Obama, una anécdota de Barack Obama, 2 veces lo entrevisté. Es que la primera vez yo estaba sumamente nerviosa y fue en Costa Rica. En Costa Rica. Ellos le dicen al presidente, esta señora es la que lo va a entrevistar, pero ella está bastante nerviosa. Y entonces yo estoy parada en la ventana admirando el paisaje ahí en Costa Rica, país bello, de una fauna bellísima. Y entonces de pronto yo oigo ¿qué dice? Beautiful, isn't it? Y Lori, ¿yo? ¿A quién le está diciendo? Pero yo oigo la voz, reconozco la voz, pero dije, Claro. it can't be. O sea, y me giro y ahí está. tremendo. Ahí está. Guapetón, porque hay que reconocer. No, o sea, una presencia. Y ahí veo al presidente Obama, empieza a hablarme, me dice, ay, yo quisiera una vez traer a Michelle aquí, es verdad que este país se va, y con la pronuncia, y entonces y yo, y entonces le hablé, ok, y entonces me dice, bueno, nos vemos en 15 o 20 minutos. O sea, ¿qué hizo eso para romper el hielo? Claro, para romper el Oye, hielo y qué padre. ¿Quién hace eso, Lori? No mucha gente lo hace. Yo no lo hago. A mí me vale, y nerviosa se me siente hoy así. No, qué padre. Habla mucho de su humildad. Habla mucho de su humildad, así. Totalmente. Pero Sonia Sotomayor, la magistrada, ¿no? La entrevistamos una vez, no fue una cosa formal, sit down, sino la encontramos en
ella había ido, recién había juramentado, entonces había ido a un evento, que entonces iba por la alfombra roja, entrevistamos, se paró, ¿no? Mira, algo bien gracioso. Ricky Martin. Ay, eso era una de esas interns que yo quería matar. Por eso estudié periodismo, dice Mira. Rory. Era en la Corte Suprema y justo fue el día de la ceremonia de Sonia Sotomayor. Ok. Y entonces habíamos ido allí, queríamos entrevistar a los congresistas que la habían acompañado, que nos describieran cómo había sido la ceremonia. Eran todos puertorriqueños, ese orgullo de Puerto Rico, de la isla, ¿no? Y entonces, de pronto, yo empiezo a oír, ¡Ricky! 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 Y era Andrea, yo voy a decir el nombre, era Andrea. Y entonces, Intern tuya. Entonces, todo el mundo dejó a los congresistas. Se les olvidaron los políticos. Con la palabra en la boca, Ajá. todo el mundo va corriendo porque Ricky Martin salía por otra puerta y yo me imagino que él lo que estaba era para meterse en su carro. Bueno, Ajá. no le quedó de otra que pararse ahí, hablar con la prensa. Ella se mete a tomarse una foto y me dio tanta risa porque ella le tira la cámara, o sea, ella le tira su teléfono a una persona que iba pasando. Y yo lo único que oí, que escuchaba es, ¡toma la foto! Entonces, después resulta que era un turista canadiense, tú me entiendes que no hablaba español. Yo, no sabía ni quién pero era. yo me imagino que su sentido común le dijo, se agarraba así, o sea, toma la foto. Pero parece que la foto a ella no le gustó. Bueno, nosotros estamos ahí haciendo nuestra entrevista, no sé qué cosa, no sé qué cuánto. Y cuando ya todos nos estamos viendo, ella, porque en toda esta, yo necesito una foto, todos nosotros haciendo la pregunta. Y ella gritaba, y yo la miraba así, le decía, Andrea, por favor. Compórtate. Bueno, Ricky Martin no se pudo ir, ella se agarró, se enganchó de él otra vez, ok, hubo que tomarle la foto. Bueno, Wow. el hombre se mete en su carro y se va. Al día siguiente, Ricky Martin va a la Casa Blanca. Y ahí estoy yo, y había ido a cubrir una historia, no sé qué cosa, y ya yo iba a hacer mi intervención. Y me dice el camarógrafo, Víctor Reyes, mira quién viene por ahí. Y entonces cuando yo miro, Ricky Martin. Cuando Ricky Martin me ha visto, hizo así. Y yo le dije, no te preocupes, que ella no está aquí. Ya sabes para dónde corro. Yo pensé que Lori iba a decir, se impresionó con mi belleza. Lori, no, me tuvo miedo. Ya más bien. Está aquí, ahorita se me trepa. No. Es que a mí hasta me dio risa porque yo dije, Sí. pobre hombre, debe haber dicho, o sea, que me van a corretear. Él dijo, en cualquier momento la veo salir gritando, Ricky. No, pero mira, han pasado muchas cosas. Cubrir las manifestaciones de inmigración, Claro. de ver la gente cómo luchan, aquella señora que una vez caminó con los zapatos con la cual ella cruzó la frontera, que ella nunca votó y que hoy luchaba por otros, ¿no? Muchas historias, cosas de consumidor, de medicina, política exterior. Ha sido, mira, una cosa muy bonita para mí porque he podido hablar con mucha gente Claro. de muchos sectores y una cosa que siempre me recuerdo de uno de esos mentores que me dijo fue, siempre recuerda que es un privilegio contar la historia de otra persona. Claro. Es un privilegio que una persona te permita a ti contar tu historia. Entonces, por ejemplo, mira, me acuerdo que la primera historia o una de las primeras que yo cubrí fue una señora que perdió a su hija de 9 añitos, que ella había salido a comprar unos materiales para un proyecto de escuela. La niña tenía más de 10 años, ella iba montando su bicicleta y no regresó. Y yo me acuerdo que ella le decía a su niña Jujubi. Y esa fue la primera persona, o sea, ese fue el primer encuentro con alguien que había sufrido una pérdida debido a un acto de violencia, porque la persona que la secuestró también la violó. Ay, Dios. Y la Qué estranguló. Entonces, ese fue mi primer encuentro, ¿no? Entonces,
ahí te obliga de verdad a pensar, porque no le vas a ir a decir, ¿y usted cómo se siente? Claro. Claro, sí. Que es uno de los sí. grandes errores que, ¿cómo piensas que se va a sentir? Entonces, vamos a buscar por las maneras de contarla, o sea, de hacer las preguntas que se requieren, ¿no? Porque son, pero hay que saber cómo hacerlas. Sí, no cualquiera puede ser un periodista. Oye, Lori, yo nunca, viniendo de México, yo llegué aquí a los 22 años, nunca en mi vida había escuchado la palabra racismo o racista. Claro. En México, pues todos éramos mexicanos, todos éramos del mismo color, Ujú. había pobres y ricos, eso siempre lo hubo. Las clases sociales. Pero clases sociales, pero yo nunca escuché la palabra racismo. Y de hecho, los pocos estudiantes internacionales que teníamos en la universidad, recuerdo que teníamos un afroamericano y todos estábamos fascinados, así como que es diferente a nosotros, queríamos saber de él, le abríamos las puertas, compartíamos nuestra comida. Llego a Estados Unidos y es con lo primero que me enfrento como mexicana. He sido llamada wetback, me dijeron Claro. wetback, go back to your country, me hacían reído de mí por mi acento. Vengo de una ciudad que ahorita está en noticias a nivel nacional, Frisco, Texas, donde un niño de 17 años apuñala a otro niño y lo mata, y lo primero que todo el mundo empieza a hablar son las cuestiones de racismo. Sí. Y ay, me duele, Lori. Y yo sé que tú eres advocate de este tema precisamente porque lo hemos vivido todos como hispanos, pero ¿hasta qué punto es válido montarnos en la bandera del racismo, quitándole de verdad el peso que tiene el racismo, que ha herido a tantas personas o que ha destruido a tantas personas? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva periodística? ¿Y cuál es esa línea tan delgadita que te ha tocado enfrentar? Yo crecí en la era de Martin Luther King. Me acuerdo de ver los botines. Era pequeña, pero me acuerdo de ver los botines. Pero vamos a ir más atrás, porque ahora ustedes me están haciendo... Oye, ustedes son tremendas. Qué buenas periodistas son. ¿Sabes qué? Yo voy a cambiar el tema aquí. Ahorita yo la voy a interrogar a ustedes. Sí, nos dijo, agárrense. La voy a interrogar a ustedes, pero me hicieron recordar algo. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5 o 6 años, y que un día yo le pregunté a mi mamá que por qué nosotros teníamos que ir a esa playa, por qué no podíamos ir a otra playa que quedaba mucho más allá. Y yo me acuerdo, imagínate tener 5 o 6 años, y mi mamá me dijo, porque es la playa que permiten ir a los negros. Es la playa donde tienen que ir los negros. En aquel entonces, que va a entender una niña de 5 o 6 años, pero siempre sí se me quedó registrado, Claro. Fui a la escuela, tú oyes los chistes. Yo me acuerdo que yo llegué a los 14, a los 15 años. Yo sabía que mis compañeras habían tenido fiestas de 15. A mí nadie me invitó. A mí no me invitaron a su fiesta de 15. Nadie me pidió que fuera parte de la corte. Nada de eso. Nada. Entonces, ahí está La diferencia. o sea, pero ahí tú lo estás viendo, ahí está el undertone, ¿no? Claro. Y mi mamá y mi papá también. De hecho, me han hecho recordar otra cosa, pero no lo voy a poner. ¿Qué nos cuenta? No, pero porque si no vamos a estar aquí. ¿Cuántos tenemos de programa? O sea, el tipo Luis ya se durmió. No, Luis no se ha dormido, porque Luis, yo lo veo riéndose a cada rato, diciendo qué rollo estas mujeres. Mi mamá y mis papás siempre me dijeron, el color de tu piel no es un problema, el problema es de otro. Exacto. Tú tienes tu color de tu piel, a ti te creó Dios en su semejanza. Tú no te debes preocupar de eso. Eso es problema de ellos. Lo que tú no puedes permitir es que eso se convierta en un ladrillo que tú lleves en los hombros. Y que tú permitas que eso te robe oxígeno y que eso te amargue, porque entonces eso empieza a filtrarse aquí en el corazón y de ahí empieza a fluir cosas de tu boca. Entonces tú no puedes permitir eso jamás. Eso es problema de ellos, eso no es problema tuyo. El color de tu piel no te hace más que nadie, pero tampoco te hace menos que nadie. Y mis padres, eso fueron lo que a mí me enseñaron, y eso es lo que yo siempre traté de decirle a mis hijos. That's their problem. That's not your problem. Aunque mi hijo, por ejemplo, fue a una escuela católica,
de high school, y él un día llegó a la casa y él estaba insultado porque le decían Brillo hair, Ajá. Brillo hair. O sea, y ese fue como que su primer Encuentro con el racismo así atajante, Front ¿no? row. O sea, front row. Y entonces son cosas que esas son conversaciones duras que uno tiene que tener con sus hijos. Me acuerdo que mi esposo tuvo una conversación con Omar y le dijo, mira, cuando tú te topes con la policía, tú tienes que tener cuidado. ¿Qué conversación esa más triste, verdad? Sí. O sea, y decirle, sí, claro, las autoridades están ahí para protegerte, pero usted, y no todos los policías son malos. Yo no estoy diciendo que no todos los policías tienen prejuicios, la mayoría, el 99.9% hacen su trabajo y lo hacen bien. Sí. Y saben cuál es su cometido, que es proteger a la ciudadanía. Pero por 2 o 3 manzanas podridas, pues se crea esta narrativa, ¿no? Que para muchos es su realidad. Y es que pon tus manos arriba, no te muevas, no hagas ninguna gestión rara, o sea, ningún gesto raro, porque tú no sabes cómo eso puede impactar o qué consecuencias puede tener. Y hay mucha gente que van a escucharme decir esto y molestarse. Pero es Yo no sé, pero yo lo que quiero que entiendan que es la realidad de la persona. Es igual que cuando uno dice, ay, pero esa mujer, ¿por qué se quedó con ese hombre si él la estaba golpeando? Tú no entiendes que la gente entra como en un estado mental y esa es su realidad. Yeah. Y hay que comprendérsela y hay que entenderla. Y entonces no es así, todo no es blanco y negro en la vida. Hay muchas áreas grises. Entonces, Exactamente. en ese sentido, pues así es como yo he tratado de manejar esa situación. Y lo he visto y lo hacemos de frente, ¿eh? Pero he tratado de que, mientras que yo siempre he dicho que mientras que no me falten el respeto y no me mentan la madre, estamos bien. Y si no, se las regreso. Ellos sí que me caminan. Ahora, en el trabajo. Mira, yo lo enfrenté en el trabajo. En algunas ocasiones no me di cuenta de lo que estaba pasando, pero no fue algo que, y pues aquí viene la parte de la bendición. No creo que ha sido algo que me haya perjudicado de ninguna manera en mi carrera. Al contrario, yo siento que mi bendición, no me gusta usar la palabra suerte, mi bendición sirvió, que yo tenía una tarea y esa tarea era que yo podía o tener éxito o no tener éxito. Y entonces abrir puertas, abrir el campo para otros. De que nos falta mucho, sí, nos falta mucho, pero ya estamos viendo gente que lucen como yo en la televisión. Sí. Y esa es la meta. Y eso es lo único que a mí así me ha importado, me ha interesado, de que todos tengamos en ese sentido una oportunidad. No es que yo quiero que a mí me contraten ni que contraten a personas por la forma en que lucen y por el color de su piel. No. La gente hay que contratarle porque tú estás buscando gente hábiles que puedan competitivos, que sean capaces, que sean talentosos. Y entonces el talento viene en muchos colores. Exacto. Y también eso nos corresponde a nosotros los latinos, porque vuelvo a lo mismo. Es bien fácil ponernos esa bandera y decir, también por mi color o porque soy mujer, tienen que ponerme ahí. No, tenemos que prepararnos, tenemos que demostrar de lo que estamos hechos. Y ahora gente como ustedes nos han venido abriendo puertas, Lori, así que ya no hay excusas, como antes, que era mucho más difícil, especialmente para las mujeres también. O sea, ver a una personalidad como tú parada y reportando notas tan importantes en medios tan importantes. Impactante y muy inspirador. Nos inspira, esa es la palabra. Bueno, y ahora yo te pregunto a ti. Ya. Pues vamos a empezar. Parte mía, Luis. No te hagas, Luis, no te hagas. Pregúntame, Lori. Luis ya le dijo así. Esos son para mí 20 minutos. Dale, da. A ver, ¿y tú cómo lo enfrentas? ¿Tú qué le dices a esa gente hembras que si quieres? ¿Sabes qué? Yo, como te dije, yo no sabía qué era el racismo y te lo digo de todo corazón, Lori. Para mí ver a alguien diferente era una aventura. Yo quiero conocer. Mi sueño de niña era ser periodista de guerra y de viajes y todas estas cosas, porque yo quería ver el mundo.
llego a este país y me enfrento con el racismo, conocí el racismo por primera vez, pero también he notado, y voy a hablar desde mi propia historia, muchas veces yo misma usé esa muleta de decir soy hispana, soy inmigrante, mi acento, no hablo bien inglés, soy mujer, vengo de una familia quebrantada, no tuve papá, puse 1000 excusas para no hacer muchas cosas y creo que también ya debemos de parar con esa excusa para no ir y pedir un mejor trabajo, para no ir y pedir sueldo, para ya El tenemos que victimizar. ya tenemos que quitarnos esa bandera de victimización y abrazar a todos los que no son como nosotros. Y creo que en este país no hay de otra, porque este país está fundado de gente de tantas nacionalidades, de tantos backgrounds. Es una lección que yo también tuve que aprender, porque si no, no vamos a avanzar y vamos a seguir de víctimas. Pues te felicito y espero que la hayan escuchado porque ya ella habló, lo dijo. Nos tenemos que quitar eso de estar culpando de que si tengo acento, que si tengo el pelo así o no así, por no hacer las cosas que yo debía haber estado haciendo. Y ahora te hago la misma pregunta a ti porque tú no te vas a escapar. ¿Dónde me esconda? Va a No, caer a no ver. hay dónde esconderse. Este señor tiene cámaras por todos Por lados. todos lados. Hasta acá abajo, ya me Se volteé. Pues, ¿qué te digo, Lori? La verdad es que yo he sido muy afortunada. No he tenido yo un encuentro directamente con el racismo. Yo soy de una comunidad bastante mexicana, bastante latina. Entonces yo crecí siempre como entre mexicanos, o sea, era súper común. Al contrario, casi no ves anglos. Yo soy del Paso, Texas. Entonces casi no ves anglos. En la universidad me llegó a tocar solamente una compañera de trabajo que llegó y me dijo, me acaba de criticar una señora en el baño que porque no me iba para mi país. Y yo, pero en El Paso, a mí se me hacía tan raro. Yo decía, pues sí, básicamente esto es México, casi, o sea, sí, pero no, realmente no me ha tocado. ¿Y lo has vivido? ¿Has visto personas que utilizan su nacionalidad o el género para decir que no le dan un empleo o por qué no pueden hacer algo? ¿Y qué le dices? Realmente no. No he estado en una situación más así. jovencita, Lori. No, de verdad que no. Pues, ¿qué le dijeras? Vamos a ver. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? A alguien que, a ver, dame un escenario. Un escenario que venga una estudiante, una jovencita que te diga que la maestra que la tiene cogida con ella, porque es latina, porque tiene acento. Por ejemplo, yo tuve una interna que un día el profesor le dijo que porque ella estaba perdiendo su tiempo tomando clases de broadcast, de televisión, porque ella jamás iba a tener un trabajo por su acento. Bueno, me puedo poner en una situación similar. Yo hice ballet mucho tiempo y a mí, yo soy caderona. Entonces era como de, no, es que tienes un tipo de cuerpo que no le funciona al ballet. Y así tenía también una compañera, era bastante nalgona y era como que, no, es que eres muy pesada para andar haciendo splits y brincando. Y nosotras era como que, o sea, el maestro me está diciendo esto. Y no, o sea, No me realmente afectó. para mí fue Pero yo como- sigue haciendo splits. Exacto, Ella siguió. justamente, o sea, exactamente, yo dije, bueno, pues si él piensa eso, pues perdónenme la palabra, pero muy su peo. Pero qué padre, ¿no? Sí, pero fíjate. Que ella no está afectada, no está de afectada. de esas cosas. No está afectada. Vénganse las afectadas. Aquí están las afectadas, pero no está afectada quizás por Esta nueva la crianza. generación también. Y esta nueva generación no se deja como que Manipular. intimidar. Pero imagínate el daño que ese profesor pudo haber hecho Sí. ella. Claro. O sea, le pudo haber matado el autoestima. Y eso, por eso yo decía, está poderoso. Hay que tener cuidado lo que uno dice, porque puedes derrumbar a una persona, puedes troncharle los sueños a una persona simplemente diciéndole que no puede o que no sirve. Sí, o Exacto. que puede, como te lo dijo a ti, esa maestra de periodismo, como ha habido mucha gente en nuestras vidas. Cómo nos marcan para bien, o sea, para mal. esas Ajá. pequeñas palabritas se te quedan para toda la vida. Sí, Lori, 22 años en el periodismo, ahora en el Bureau Chief de la oficina de Telemundo.
¿Qué le falta a Lori? ¿Con qué sueñas? Retirarme. Uy, ¿Con qué qué sueñas? Retirarme. Mira, ¿con qué sueño? Ay, poder leer y leer todos esos libros de misterio que a mí me encantan, porque a mí lo que me encanta es leer libros de misterio, pero no tengo tiempo para hacerlo. No sé, tengo que ver, Dios en control y Dios sabrá después que termine lo que para mí ha sido una carrera, o sea, bendecida, extraordinaria. No sé, de verdad te lo digo de corazón. Esto es tu vida. Esta es mi vida y, no sé, viajar con mi esposo, pasar más tiempo con la familia, organizar no sé cuántos álbumes de fotos, que todos los años digo, este es el año, pero nunca llega y yo sigo tomando fotos. O sea, ese tipo de cosas. Disfrutar con tu familia y disfrutarte a ti también. Así Sí, es. o sea, tener más tiempo para uno, ¿no? Yo creo que uno siempre tiene que tener tiempo en la vida. Una cosa que esta generación hace también Sí, muy bien. Sí. Ay, yo dije la bajita. Aquí con la sonrisa más grande es Fer. O sea, Nosotras acá de ñoñas Ya, matadas ya, trabajando. pero ellos saben cómo tomarse su Sí, tiempo y sí. darse su espacio y que le respeten su tiempo y su espacio. Sí, sí. Así que yo no sé cómo ustedes lo hacen. La verdad que no sé cómo ustedes hay. Yo siento que a mí me tocó muy a la mitad, o sea, como que entiendo la generación, por ejemplo, en el periodismo, o sea, antes era de, tienes que empezar desde abajo, y luego me tocaron compañeros más jóvenes que yo, que era de que, no, yo quiero la posición de anchor o nada, y es como de, ¿qué? Nosotros conocemos eso. No, sí. Nosotros, y tú así. Sí. Sí, y es como, Ya. pero a mí me dijeron que tenías que empezar desde abajo, no, es, o sea, Llegan ya muy seguros. sí. totalmente, es increíble. Pero sabemos que siempre se valora más cuando te cuestan las cosas, ¿verdad, Lori? Cuando te cuestan las cosas, cuando las has tenido que trabajar, pero yo siempre digo que tú, ok, mira, Pídelo. bien, puede que tú te sientas, lo pides y te sientas ahí y te pones de presentadora. Pero cuando está el breaking news y tú no has tenido calle, Sin un teleprompter. Esa calle como es importante. y tú no has tenido calle, ahí es a donde te das cuenta que, ups, no estoy preparada, porque lo que hace el presentador es que cuando está, por ejemplo, hasta narrando la persecución de la policía de un carro, tú sabes lo que estás hablando, sabes lo que dicen las leyes, sabes por qué el policía a lo mejor no hace lo que hace, porque tuviste calle, porque cubriste esas historias y por eso tú puedes narrar sin prompter. Exacto. Lori, pues nos ha encantado. Queremos de aquí a un café, Lori. De aquí a un No, dale, hay que ir a tomarse un cafecito. un café. Yo soy súper cafetera. pues Ay, Si tú, me quieres, las tres. si tú me quieres ñoñar a mí simplemente dame un buen café y seremos amigas para siempre. aquí cuenta lo que no nos total. quiso contar el día de hoy. Ajá, eso que se guardó. Ha sido un honor tenerte con nosotras. No, Gracias por para mí, inspirarnos. Sí, no sabes la alegría que a mí me ha dado estar con ustedes. Gracias. Ojalá que no sea la última vez. Ojalá que no, cuando regreses quiera. a Arroyos de Mujeres. Sí, tenemos que regresar a Arroyo de Mujeres tienes con que otro ir a Dallas. invitado, ¿verdad? Sí, no, Sí. tienes que ir a Los, Dallas. los ponemos a los dos. Sí, por ahí está está alguien de quien eres mentora que hizo posible Y esta que soy entrevista. una fan, y que ahora soy una fan de él. Es un No, se me va a desmayar cuando vea el episodio. No, saludos y gracias a ti también por hacer posible esta entrevista y traernos a este mujeronón que Claro. admiramos mucho, Lori. Y ojalá que ustedes que nos están viendo se hayan inspirado, vean que sí se puede y sigamos rompiendo barreras los latinos aquí en este país, representándonos en las diferentes industrias que se necesita muchísimo. Lori, muchas gracias nuevamente. Gracias de nuevo. Gracias, Y sí, éxito con nos el programa. vemos, claro. Sigan hacia adelante y no permitan que nadie le diga no.
Amo. Redes sociales, síganos, por favor, porque Claro, que siempre sigan. nos olvide, literal. A mí me encuentran como Fernanda Lefón. Anita, ¿cómo te encontramos a ti? En todas las plataformas, @rollos de mujeres, @rollos de mujeres podcast, y también chequen nuestra página web, rollosdemujeres.com. Tenemos artículos, tenemos información muy padre para ustedes, sorteos, los episodios nuevos del podcast. Únanse a la comunidad, que mientras crezcamos juntas, crecemos más rápido y más seguro también unidas. Así es. Así que gracias, nos vemos el próximo martes desde Washington, D.C. Bye.